Hola amigos, bienvenidos a su programa La Letra Pequeña de la Biblia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del fin del mundo. Vamos a hablar de la conexión que existe entre el helenismo y el cristianismo. Vamos a empezar con el helenismo. El helenismo comenzó en el año 334 antes de nuestra era común, con la muerte de Alejandro Magno. El helenismo se desarrolló y abarcó buena parte de Europa, de África, de Asia. Se desarrolló el helenismo. ¿Qué es el helenismo? El helenismo es una filosofía de diferentes pensamientos. Es tan diferente que no hay una unidad. El helenismo investiga la causa y el efecto de las cosas naturales. La doctrina o la enseñanza helenística es una filosofía que estudia la existencia de Dios o su no existencia, o sea, el que cree y no cree en Dios. Toda esa diversidad está dentro del helenismo. Cambió un concepto que existía en esa época en donde el hombre se desarrollaba plenamente. El concepto era que el hombre se desarrollaba plenamente viviendo dentro de las polis, o sea, de las ciudades, y él podía realizarse plenamente dentro de una ciudad. Cambió totalmente ese concepto de vivir en las ciudades por decir que el hombre era un animal cívico que podía coexistir con la naturaleza y la humanidad. O sea que ya en esa época la gente luchaba por la naturaleza. Ahora, el helenismo, uno de sus puntos es que el buscar la sabiduría es buscar la felicidad y un mejor vivir. La filosofía helenística, lo más importante es la lógica, la física y lo ético. Es tres pasos fundamentales de esta doctrina, en la cual es una cultura muy diversa, que existe la religión, la naturaleza y la ciencia dentro de esta religión. Ahora, todo eso se basa pero con una finalidad moral. Era muy importante la moralidad y la cosmopolitibilidad, o sea, moral y cosmopolita, una buena conducta y que se puedan vivir de diferentes naciones, las personas puedan convivir. Lo que no gustaba en esta doctrina filosófica helenística era lo abstracto. No se permitía las especulaciones, tenía que ser todo verificado. Entonces, esa era la parte fundamental de la doctrina. En total no tenía una enseñanza religiosa fija, porque era una doctrina totalmente politeísta. Politeísta tenía una diversidad de dioses que no podían haber una regla de cómo adorar un dios o otro dios. No se sabe, porque cada región tenía diferentes tipos de dioses. Por ejemplo, en Irak, en Irán, cada región tenía un diferente tipo de dioses. Pero a la hora de la verdad eran los mismos, pero con diferentes nombres. Vamos a ver cuál era esa enseñanza de esta doctrina. Bueno, era totalmente politeísta. Y como era politeísta, tuvieron problemas religiosos y problemas políticos, porque no había una unidad. Entonces ellos hicieron una reforma a ese politeísmo, y esa reforma se llamó la reforma de Apolo, que era unificar a sus dioses. Lo hicieron los egipcios, lo hicieron los babilónicos, lo hicieron los griegos, lo hicieron los romanos, que unificaron sus dioses, o sea, 3 dioses en uno. Por ejemplo, los egipcios, este es un ejemplo: Osiris, el dios padre; Horus, el dios hijo; y Isis, la diosa virgen, madre de Dios. Entonces unificaron esto, dejaron de ser politeístas para convertirse en monoteísta, uniendo sus dioses en uno solo, tratando de buscar una unidad. Ahora, en esta filosofía también tenían como dioses
a diferentes estatuas. Por ejemplo, tenían el dios de la fertilidad, el dios del amor. Eran dioses secundarios, pero lo más importante eran estos tres que representaban al Padre, al Hijo y a la Madre, vamos a decir Espíritu Santo. Por ejemplo, en el caso de Babilonia, en el caso era Nimrod, el dios Ra, dios del sol. Era Semiramis, era representada por una paloma, esta mujer, su esposa, y su hijo Tamuz. Los tres en una sola, y esa se llamaba triada, que hoy llamamos Trinidad. Entonces, no solamente eran esos dioses, sino también que los príncipes eran llamados dioses o hijos de Dios. Entonces había una especie de idolatría sobre objetos, sobre piedras, sobre estatuas y sobre las personas. Y fuera de eso, tenían un dios que era Plutón o Hades. Este es en el caso de los romanos y de los griegos, Plutón y Hades, que era el dios del inframundo, o sea, el dios del infierno. Entonces tenemos una filosofía del dios del cielo y el dios del infierno. Ahora, esta filosofía había traído muchos problemas en el gobierno, en el Imperio Romano. Entonces Constantino decidió abolir esta filosofía, porque esta era la religión de Roma, esta era la religión oficial de Roma, y no había unidad en el Imperio Romano a causa de la diversidad de pensamientos. En el año 325 decide hacer el primer concilio, que es el concilio de Nicea, para crear un nuevo movimiento religioso que se llamó el cristianismo. Claro, no se llamó cristianismo de una vez, pero lo voy a decir un poquito más adelante, por cuestión de la unión de los dos dioses, que ya lo dije en el programa pasado. Pero antes de eso, en el año 321 ya se estaba preparando, y él era adorador del dios Sol, o sea, de Ra o Apolo en el nombre romano, Nimrod en el nombre babilónico. Entonces el dios Sol es el dios del día domingo, y él abolió totalmente en esa época, en el año 321, abolió el Shabbat, el sábado, lo abolió, y decretó como día oficial del descanso el domingo. Entonces, ¿por qué? Porque él era adorador del dios Sol. El 7 de marzo del año 321 empezó él a trabajar, y empezó a trabajar para dirigir un nuevo movimiento religioso que empezó con la unión de Jesús, el dios druida, y Krishna, el dios hindú, y entonces lo unió, y entonces se formó Jesucristo, el nuevo dios del Imperio Romano. Ahora, se levantó la iglesia cristiana, el Imperio Romano cayó, pero prevaleció la iglesia cristiana, prevaleció el cristianismo, y fue un imperio, un gobierno diferente, sobre todo en esta época es un gobierno diferente, porque antes esta iglesia cristiana tenía demasiado poder, perseguía, mataba, y lo que decía la iglesia, ni los reyes podían contenerla. Más bien los reyes le tenían miedo a la misma iglesia, porque la iglesia cristiana en esa época tenía más poder que incluso que los reyes mismos. Ahora, esta iglesia era monoteísta. ¿Cómo comenzó el monoteísmo? De la misma forma que acá, 3 en 1. Pero esta iglesia era monoteísta, pero esto no fue de la noche a la mañana que se creó este monoteísmo, porque necesitaban fundamentar su doctrina. En el año 325, que cuando comenzó el primer concilio, se llamó el concilio loco, porque todo lo que se decía allí era una locura, todo era totalmente errado.
Ahora, en ese concilio loco trataron de definir la naturaleza divina de Yahshua, o de Jesús, sí, más bien. Hicieron la naturaleza de Jesús, un semidios, mitad hombre, mitad Dios, pero lo declararon un Dios completamente hombre y completamente Dios. Entonces se elaboró muy estructuralmente, se empezó a elaborar la doctrina cristiana, algo que no tenía el helenismo, no tenía una doctrina. Esta sí, se empezaron a edificar una doctrina y empezaron en el año 325. Y en cada concilio le iban agregando muchas cosas. Entonces, muchos pensadores de aquí, de este helenismo, que por cierto tiene grandes pensadores filosóficos como son Aristóteles, Platón, Homero, Plutarco, eran grandes filósofos, pero los del cristianismo fueron otros, fueron Tertuliano, Teófilo de Antioquía, Orígenes, en fin, una serie de personas que eran helenísticas empezaron a desarrollar la doctrina de esta iglesia. Poco a poco empezaron a cambiarse su helenismo por convertirse al cristianismo, al nuevo movimiento religioso que se había creado en Roma. ¿Cómo se llama este movimiento cristiano? Católico universal. La iglesia católica y apostólica y romana, universal, enviada desde Roma. Entonces, esta iglesia católica, apostólica y romana, porque nació en Roma por medio de Constantino, empezó a ser elaborada por personas helenistas, Teófilo, Tertuliano, Orígenes, no me acuerdo los otros nombres, pero son varias personas que pertenecían al helenismo. Entonces se creó monoteísta. El padre, en esa época, en el año 51, se leía mucho los escritos de Pablo, donde hablaba del Padre y el Hijo. Bueno, y adoptaron al Padre y el Hijo, diferente por separado, pero después lo unificaron en el segundo concilio de Constantinopla, en el 381. Empezaron a decir que el Padre y el Hijo era uno solo, cuando se inició el credo católico. Después, en el concilio de Calcedonia, en el cuarto concilio, se unificó la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se unificó en el año 451 de nuestra era común, y empezó ya de ahí en adelante, inició la Trinidad. Y poco a poco, a través de concilios, fueron agregando cosas, fueron desarrollando su doctrina en cada concilio. Entonces hoy tenemos una doctrina totalmente con reglas, algo que no tenía el helenismo. Y se desarrolló el cristianismo de una manera unificada y poderosa, una sola iglesia, una sola fe y un solo Señor, Jesucristo. Entonces se unió el imperio romano, ya había desaparecido, pero quedó el imperio babilónico por medio de la iglesia católica. Entonces, ahora tenemos a un Padre, un monoteísmo trinitario, tres dioses en uno. Tenemos santos de yeso, o sea, las estatuas, Pedro, Pablo. Lo mismo tenía la iglesia, la helenística, tenía diferentes tipos de dioses. La iglesia católica tiene a San Pedro, San Pablo, San Agustín,
hablando de San Agustín, había uno que era helenístico, que era San Agustín de Hipona, también, ese era uno de ellos, ahora que era helenístico. Entonces, tenemos a santos de yeso. ¿De dónde sacaron eso? Del helenismo. Y tenemos a santos, idolatría de hombre, o sea, se adora al sacerdote y se adora a los padres, a las iglesias, a la gente. Entonces, vemos cómo nos enseñó la idolatría hacia las personas vivas, el culto a la personalidad, tanto a los políticos como a los deportes, como a los guerreros. El helenismo, lo mismo nos enseñó el catolicismo. El helenismo es babilónico, todas estas cosas es babilónica. Lo único que en Babilonia tenían diferentes nombres los dioses, y a medida que iban pasando a medida que iban pasando los imperios, por ejemplo, en el imperio babilónico tenían unos nombres esos dioses, en el imperio persa esos dioses cambiaron de nombre, pero eran los mismos. En el imperio romano esos dioses cambiaron de nombre, pero eran los mismos. Y entonces pasamos al cristianismo y son los mismos dioses, pero fue con diferentes nombres. Entonces, es el helenismo y el cristianismo viene siendo lo mismo. Babilonia y el cristianismo viene siendo lo mismo. Ahora, en el próximo programa vamos a ver el cristianismo y su afinidad con el judaísmo. Vamos a ver si es afín. Que Dios los bendiga.